Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in reveal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Capítulo 1. Tu infinito valor. El propósito de estas charlas es traer a ti, el individuo, un cambio psicológico. La humanidad, comprendida psicológicamente, es una serie infinita de niveles de conciencia y tú, individualmente, eres lo que eres de acuerdo a donde estás en las series. La conciencia es la única realidad y donde estás consciente de ser psicológicamente determina las circunstancias de tu vida. Los ancestros sabían esta gran verdad, pero nuestros maestros modernos aún deben descubrirla. Solo hay una sustancia en el mundo. Nuestros científicos la llaman energía, mientras las escrituras lo definen como conciencia. Se nos ha dicho que el universo fue causado por agua, pero si eso fuera cierto, entonces no podría estar envuelto en nada sino en agua. Pero si la sustancia básica es energía o conciencia, puede usarse para manifestarse a sí mismo como acero, metal y madera, por nombrar algunos. El hombre, viendo una variedad de formas, piensa en una cantidad de sustancias sin número, pero lo que se ve es solo un cambio en el arreglo de la misma sustancia básica conciencia. Efesios nos dice que todas las cosas, cuando son admitidas, son manifestadas por la luz. La palabra luz, referida aquí, significa conciencia. El estado que el individuo admite dentro de su conciencia es la causa de un hombre siendo rico y otro pobre. El hombre pobre admite estar en ese estado de pobreza diciendo, yo soy pobre, al igual que el hombre rico admite riqueza diciendo, yo soy rico. Cualquier cosa que tú, un individuo, clamas a ti mismo ser, sea bueno, malo o indiferente, correcto o equivocado, debe manifestarse en tu mundo. Por clamar el estado, tú lo has consentido hasta darle vida. Hay solo una única causa, y esa es la conciencia. Tu conciencia es el centro desde el cual tu mundo se refleja y hace ecos del estado que tú ocupas en el presente. Ahora, un estado puede ser definido como todo lo que tú crees y consientes como verdad. Entonces, si quieres que tu mundo cambie, puedes determinar lo que quieres y aceptarlo y consentirlo como verdad antes de que puedas cambiarlo. Para llegar a una cierta definición de ti mismo, debes comenzar por la observación acrítica, tu reacción automática a un evento. Porque tu reacción define tu estado. Y puedes, sin moverte de tu silla, reconstruir tu mundo cambiando tu nivel o estado del ser. Esto lo logras observando acríticamente cómo respondes a la vida. Si no te gustan las circunstancias de tu vida, reconoce su causa. Sé capaz de admitir que las circunstancias están solo objetivando lo que tú estás consciente de ser. Luego, cambia tu conciencia y tu mundo cambiará. Si tú reaccionas a lo que está siendo objetivado, te atas a ti mismo a un cierto nivel de conciencia. Pero si te rehusas a reaccionar, la cuerda es rota. Deja de ser consciente de algo desagradable, porque cada pensamiento desagradable causa que camines en un fango psicológico. Más bien, identifícate a ti mismo con belleza, con amor, el Cristo en ti, y ascenderás al nivel infinito de tu propio ser y cambiarás las circunstancias de tu vida. Tu estado de conciencia como un magneto atrae la vida. El acero es un estado desmagnetizado,
es una masa de electrones giratorios, pero cuando los electrones son dirigidos en una dirección, el acero es magnetizado. Tú no agregas nada al acero para hacerlo magnético, ni le quitas nada para desmagnetizarlo. Este mismo principio es verdad para ti. Tú puedes cambiar tu mundo reorganizando tus pensamientos y haciéndolos viajar solo en una dirección. Y esa es hacia el cumplimiento de tu deseo. Observa tus reacciones a la vida y cualquier cambio en el arreglo de tu mente, el cual puede ser detectado por autoobservación, causará un cambio en tu mundo externo. Es importante aprender a ser pasivo con aquello que es desagradable e inaceptable para ti. En ese caso, estás despertando al dinámico dentro de ti, y cuando encuentras a tu ser interno, descubrirás que las cualidades que condenas en otros están realmente en ti. Entonces, tú sabrás el secreto del perdón, porque cuando te perdonas a ti mismo, otros son perdonados. Todas las cosas, no solo algunas, son manifestadas por la luz, y todo lo manifestado es luz. En el momento en que consientes un pensamiento, este es manifestado. No puede venir a ser a menos que tú consientas su expresión haciéndote consciente de él. El universo se mueve sin motivo con necesidad, pero sin motivo. No tiene motivo por sí mismo. En su lugar, se mueve bajo la necesidad de manifestar los arreglos de las mentes de los hombres. Esta enseñanza es para despertar tu luz, y el despertar comienza por autoobservación. Si tienes una afección secreta por vivir en el fango de la automiseria y condenación, tu mundo reflejará esos sentimientos. Pero si vas a reorganizar tu mente y vivir en el glorioso sentimiento de armonía y amor, tu mundo manifiesto va a cambiar. Sí, hoy tú gastarás 5 minutos en observación acrítica de ti mismo, estarás sorprendido de cuán engañoso eres. Es un shock terrible, lo sé, pero todo shock de este tipo deja entrar la luz de la conciencia, y la vida es una siempre creciente iluminación. Así como la luz entra, tú te vuelves más y más consciente de quién eres realmente. Hay solo una causa para el fenómeno de la vida. Solo observando tu propia conciencia puedes descubrir la causa de lo que te está pasando. No hay mayor tirano que la creencia en una segunda causa. Deja ir ese tirano recordando la única substancia, la única causa, que es la conciencia, e inmediatamente cambia lo que estás consciente de ser. Solo observando tus reacciones a la vida puedes encontrarte a ti mismo. Y recuerda, mientras reacciones como lo haces, las mismas cosas van a confrontarte, porque todo lo que admites es manifestado por tu conciencia, y todo lo que manifiestas es tu conciencia. Deja de caminar por el mundo en el fango y viviendo en su sótano. Tu alma es hecha de todo lo que consientes. Pierde tu alma en un nivel y la encontrarás en un nivel más alto. Siempre examínate a ti mismo acríticamente, porque en el momento en que te vuelves crítico, automáticamente justificas tus reacciones y te asocias a ti mismo con la cosa observada. Todo es individual. Seguridad colectiva y salvación colectiva son términos que se aproximan a la individualidad. Aprende a mantenerte sobre tus propios pies y no en los pies de un grupo. Puedes liberarte a ti mismo, y la única forma de hacerlo es despertando al Cristo en ti, quien cayó dormido. Piensa pensamientos nobles basados en conceptos nobles, y ellos te pagarán excelentes dividendos, y te elevarás en conciencia y transformarás tu mundo. Date a ti mismo tu plan diario, dándote a ti mismo la oportunidad de recordar quién eres. Nunca envidies la buena fortuna de otro. Simplemente apropiatela tú mismo. Sean transformados por la renovación de su mente.
cambiando las ideas plantadas allí, porque no puedes cambiar tus pensamientos hasta que cambies las ideas desde las que tus pensamientos fluyen. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Neville Goddard, un regalo otorgado por Dios, 4 de junio de 1971. Encontrarán esta noche muy práctica y, sin embargo, les aseguro muy espiritual. El cristianismo tiene que ser redimido continuamente de la historia secular, porque Jesucristo es la imaginación humana. Como nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que podamos entender los dones que Dios nos ha otorgado. Ahora esta noche les mostraremos uno de estos dones si realmente entienden quién es Jesucristo. Te digo, Él es tu propia maravillosa imaginación humana. Ese es Cristo. Es sorprendente cuando lo escuchas por primera vez si fuiste criado en la tradición como lo fue el orador. Me crié en un hogar cristiano y, naturalmente, como a cientos de millones de cristianos, se nos enseñó como una historia secular, un niño pequeño que nació de una mujer que no conoció varón y que su padre era Dios, y él era el Hijo de Dios. Y esa fue la historia tal como me la enseñaron. Pero estuve buscando y buscando desde el momento en que creo recordar. Creí la historia tal como mi madre me la enseñó. Yo lo creí. Y no puedo decirle a nadie el susto que fue mío, y a veces me preguntaba si no hubiera sido mejor dar marcha atrás, como Israel en el desierto, y volver a la esclavitud. Pero yo no pude, más de lo que ellos pudieron. Tenían que seguir avanzando hacia la tierra prometida, porque cuando estás desilusionado, después de haberte enseñado la historia como a todos nos la han enseñado, para descubrir que Él no es algo en la historia y que está más cerca que tu respiración, de hecho, ni siquiera puede estar cerca, porque cercanía implica separación. Él es tu propio ser. Él es tu maravillosa imaginación humana. Esto te deja en shock. Puedo contarlo mejor contándote una historia. Corría el año 1933. Roosevelt fue elegido. Yo había estado en este país durante 11 años. Realmente nunca quise volver a Barbados. Mis padres vinieron ese año y me suplicaron que fuera a Barbados y me uniera a la familia, que me convirtiera en un miembro de la familia, y me negué. Dije que no. Los despedí en el bote y, curiosamente, mientras navegaban y estaban en la cubierta y les dije adiós con la mano, me invadió un sentimiento peculiar y tuve un deseo que nunca había tenido en 11 años de ir a Barbados. Acababa de decirles adiós y dije no a su pedido. Habrían pagado todos los gastos y me habrían traído de vuelta y todo habría sido perfecto. Luego fui a ver a mi viejo amigo Abdullah. Nació
según me han dicho, en Etiopía. Era un hombre negro, criado en la fe judía, pero realmente entendía el cristianismo como pocos hombres que yo conocí lo entendieron. Él entendió la ley, pero no la promesa. Entendió la ley. Así que me acerqué a él y le dije el sentimiento que me invadió, que quería ir a Barbados. Acababa de despedirme de mis padres y un sentimiento peculiar me poseyó y me dijo: Neville, estás en Barbados. Bueno, eso no tenía sentido para mí. Estoy parado en su casa en la calle 72 frente a Central Park West. Ahí es donde vivía. Vivía en la 30 West de la calle 72. Y aquí estoy en su casa y me dice que estoy en Barbados. No me explicó a qué se refería. Así que a medida que pasaban los días le dije: Ab, no estoy más cerca de Barbados que cuando te hablé. Y me dijo: si estás en Barbados, no puedes discutir los medios para llegar a Barbados. En realidad, debes vivir en Barbados en tu imaginación como si estuvieras allí y ver el mundo desde Barbados. Si duermes en Barbados y ves el mundo desde Barbados, aparecerán los medios e irás a Barbados. Pero por lo que a mí respecta, ya estás en Barbados, porque lo deseaste con intensidad. Todo lo que tenía que hacer era simplemente ingresar, y entras ahora en la ciudad de Nueva York a pesar de que son 2000 millas a través del agua, y no vas a caminar sobre el agua, pero entras en Barbados y ves el mundo desde allí. Si ves el mundo desde Barbados, entonces tienes que estar en Barbados. No me lo explicó entonces, pero supe más tarde que el hombre, siendo todo imaginación, está donde quiera que esté en la imaginación, y la imaginación es el Dios en el hombre. Ese es el cuerpo eterno del Señor Jesucristo, y todas las cosas son posibles para Él. Y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que lo que ahora se prueba fue una vez solo imaginado. Estas cosas yo no las sabía entonces. Simplemente Él me habló en forma general. Pero hice lo mejor que pude y dormí mentalmente en Barbados, en la casa de mi madre. Miré al mundo y lo vi desde Barbados. Vi la ciudad de Nueva York 2000 millas al norte de mí, al noroeste, porque estamos en cierta latitud 13 norte. Nueva York es 42 norte. Somos la longitud 59. Nueva York es el 74. Así que lo vi al noroeste, como pude imaginarlo. Escuché los ruidos tropicales. Llamamos a esta tierra tropical. Realmente no es tropical en el verdadero sentido de la palabra. Cuando vas a los trópicos, es algo completamente diferente. Y nací en los trópicos, casi en el Ecuador. Es un olor completamente diferente. Los atardeceres son así. Miras al sol y el sol desaparece de repente. Una bola de luz roja se vuelve verde. Estás mirando al sol y de repente, en cuestión de una fracción de segundo, estás viendo un sol verde. Estás viendo el complemento del rojo. Entonces, no tenemos crepúsculos en Barbados. El sol cambia rápidamente de una bola roja a una bola verde, y ves la bola verde. Entonces, toda la atmósfera es diferente. Bueno, me puse en eso y sentí que mi madre y mi padre estaban en su habitación y que mis hermanos, los que aún no estaban casados, estaban en la casa. Es una enorme, grande y antigua casa nuestra, y allí dormí. Esto fue ahora a finales de octubre. Cuando llegó el final de noviembre le dije a Ab, no estoy más cerca de Barbados. Él dijo: ¿estás en Barbados? Luego me dio la espalda, caminó hacia su dormitorio y cerró la puerta de un portazo, lo cual no era una invitación a seguirlo si conociste a Ab. Me estaba enseñando una lección de fe. Si estoy durmiendo en Barbados,
ningún poder en el mundo podría interferir con mi viaje a Barbados. Esto es, ahora, finales de noviembre. El último barco que salió de la ciudad de Nueva York rumbo a Barbados fue el 6 de diciembre. Quería llegar allí para Navidad, así que no pude plantear más la cuestión. Pero en la mañana del 4 o 3 de diciembre recibí una carta de mi hermano Víctor. No le pedí a él ni a ningún miembro de mi familia que me trajera a Barbados. Escribió una carta y justificó el contenido de esta manera. Dijo: somos, ya sabes, una familia numerosa, 9 hermanos y una hermana. Nunca nos hemos reunido alrededor de nuestra mesa en Navidad desde que éramos una familia, porque hubo un intervalo entre mi hermana Daphne y los 2 últimos niños de 8 años. Para entonces, mi hermano mayor se había ido a Demerara en la Guayana Británica, y para entonces, cuando volvió, mi hermano Lawrence se fue para estudiar medicina, y siempre nos movíamos, pero esta vez todos estaban presentes menos yo, y él dijo: te adjunto un pequeño cheque de $50. Pero en 1933, cuando había 17 millones y medio de desempleados y no teníamos 204 millones de ciudadanos, solo teníamos 120 y tantos millones. Era una cosa enorme. Si tuvieras la edad suficiente para saberlo, puedo decírtelo. Fue realmente un horror. Bueno, yo estaba contado entre los desempleados. Entonces, él sabía que yo podía venir si los términos estaban allí, que tenía mi pasaje pagado, por lo que adjuntó un giro de $50 para comprar un traje. Bueno, podrías comprar un traje en esos días por $12 o $10. Podrías comprar un par de zapatos McCann, por $3. Entonces, bajé a la compañía naviera porque en la carta decía: he notificado a la compañía para que te emita un boleto. Luego, con los $50, compras lo que necesitas para el viaje y luego firmas los tickets. Y cuando llegue el barco, me reuniré con los del barco y pagaré todos los gastos en los que has incurrido, todas las deudas. Entonces, cuando bajé a la compañía naviera, me dijeron: lo siento, señor Goddard, pero no tenemos un pasaje de primera clase para usted. Podemos acomodarlo en tercera clase. Tienes el alojamiento de primera clase para las comidas. Y puedes tener todas las demás áreas de primera clase, pero para dormir tienes que pasar a la tercera clase. Dije: eso está perfectamente bien para mí, me lo llevo. Volví con Abdullah y se lo conté. ¿Sabes lo que hizo cuando le dije que voy en tercera clase a Barbados? Pero tengo el alojamiento de la primera clase para las horas del día. Él dijo: ¿quién te dijo que ibas en tercera clase? Ya estás en Barbados y fuiste en primera clase. Y de nuevo me cerró la puerta. Bajé al barco la mañana en que zarpó, el 6 de diciembre, y el agente de boletos me dijo: señor Goddard, tengo buenas noticias para usted. Tenemos una cancelación y ahora puede ir en primera clase, pero la compartirás con otros 2. Hay 3 en la cabina. Eso está perfectamente bien conmigo. Entonces bajé en primera clase. Abdullah me dijo: ¿sabes, Neville? Cuando regreses de Barbados, habrás muerto. Nunca explicó una declaración de esa naturaleza. Habrás muerto. Regreso de Barbados, pero habré muerto. Él siempre habló de estas maneras crípticas. Bueno, lo hice. Viajé a Barbados. Yo era un vegetariano estricto. No había comido un trozo de carne, pescado o ave en 7 años. Sin fumar, sin alcohol, sin sexo. Desilusionado de mi primer matrimonio, y todo fue simple. Me convertí en célibe. Regresé de Barbados. Y en Barbados era el mismo ser que estaba cuando llegué, para disgusto de mi familia, porque ellos ganaban todo su dinero en comestibles, vendiendo carne, pescado, alcohol, todo. Y estoy disfrutando de un viaje basado en sus esfuerzos, y sin embargo, no estoy tomando lo que están ofreciendo.
Antes de mi regreso de vuelta hacia el norte, hice todo lo que no había hecho en 7 años. Tenía razón, yo morí. Ese estado de conciencia murió. Eso es lo que murió. Neville es el ser inmortal, es decir, el hombre interior es inmortal. Estaba encerrado en un estado, el estado del que partí, así que en lo que a mí respecta, morí a ese estado. Ya ves, la vida no es más que un hambre. Todo este vasto mundo es un hambre, y hay innumerables estados de conciencia desde los cuales tú y yo podemos ver el mundo para satisfacer esa hambre. Entonces salimos de un estado a otro estado, y lo hacemos de la misma manera que fui a Barbados, durmiendo físicamente en la ciudad de Nueva York, pero en mi imaginación dormí en Barbados, y mi hermano se movió a enviarme un boleto, y lo justificó contándome la historia de la familia que nunca había estado junta en Navidad, para que me fuera fácil decir que sí, porque yo no lo pedí. Yo no lo pregunté, simplemente escribió la carta y adjuntó un pequeño cheque, y me dijo que fuera a buscar mi boleto. Entonces, estuve allí durante 3 meses y regresé, y luego, les digo, descubrir que el poder creativo del mundo era mi propia imaginación fue un shock terrible. En el pasado, era más fácil creer que un Cristo externo, mucho más fácil creer en un Dios externo a quien podía orar, y luego, si Él no respondía, yo decía, bueno, está bien, Él no quiere que yo lo tenga, y así podría justificar el fracaso. Pero entonces, ahora no tenía escapatoria, y eso es algo muy difícil. No podía girar a la izquierda o a la derecha y alabar o culpar a nadie, porque había encontrado la causa de los fenómenos de la vida, y esa causa era mi propia imaginación humana maravillosa. Y eso es lo que las Escrituras llaman Dios y llaman Jesucristo. Entonces, ahora las leería de otra manera. Entonces un día iría a una exhibición artística con él. Recuerdo el día que lo llevé a ver cierto cuadro, y él dijo, Neville, dime, ¿sacaste algo de eso? Entonces comencé a interpretarlo para él. Era el Conde de Montecristo. Él dijo, interprétalo para mí. Y cuando lo hice, estaba tan emocionado de que yo hubiera aprendido la lección de que todo nos está enseñando la misma lección en este mundo, que no hay nada más que Dios en el mundo. Entonces, un día tomé el capítulo 14 de Juan y le interpreté esto, porque él quería que me levantara, y no más de, digamos, una docena o 20 de nosotros vinimos a las reuniones. Él enseñaba hebreo. Ahí es donde aprendí mi hebreo, y cuando tomé el 14 de Juan y comencé a explicarlo de esta manera, ahora nuevamente la emoción se apoderó de él. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo habría dicho. Así que voy a prepararos un lugar, y cuando me vaya y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y se lo expliqué en las líneas de lo que les acabo de contar sobre mi viaje a Barbados. Preparé un lugar para este hombre exterior que no podía hacer otra cosa que anclarse en sus sentidos. Aquí estaba yo, viviendo en un sótano en la calle 75, y mis sentidos dictaban el hecho de que no tenía dinero, pero ningún dólar, y estaba desempleado. No podía llegar al Bronx sin pedir prestadas las 5 monedas, y sin embargo, quería ir a Barbados. El hombre interior es mi imaginación, y ese es el Señor Jesucristo, y todas las cosas son posibles para Él, si puedo creer en Él. Entonces, ahora voy y preparo un lugar para ti, Neville, el hombre exterior. Entonces, dormí en Barbados, y vi el mundo como tendría que verlo si estuviera en Barbados, y en unas 6 semanas llegaron los medios, e hice el viaje más celestial a Barbados. Pasé 3 meses en Barbados y tuve un hermoso viaje de regreso, trayendo sumas adecuadas
para sacarme del apuro por un tiempo. Todo un regalo de mi familia que yo no solicité. Entonces descubrí quién era el Cristo de las Escrituras. Él era mi propia maravillosa imaginación humana. Pero por tradición luché en el camino y volví a los conceptos tradicionales y la creencia en mis sentidos y la creencia en la evidencia de mis sentidos y lo que dictaron hasta que finalmente se abre paso del Dios tradicional a el Dios de la experiencia. Experimenté a Dios en ese viaje porque ¿quién lo hizo? Lo hice todo en mi imaginación y sucedió. Y si por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho, y sé exactamente lo que hice, bueno, entonces lo he encontrado. Encontré a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pero lo encontré y todavía lo llamé Nevil. No lo llamé por otro nombre. La Biblia lo llama Jesucristo, que significa Dios el Salvador. Encontré al Salvador, y Él era mi propia maravillosa imaginación humana, y eso fue un shock terrible, porque aquí hay un hombre normal con todas las debilidades del mundo, todas las limitaciones de la carne, cosas que había hecho de las que no estaba orgulloso y posiblemente aún capaz de hacer, y sin embargo, ese era Dios. Entonces, tu propia maravillosa imaginación humana, lo sé por experiencia, es Dios. Ese es el Cristo de la Escritura. Ahora bien, la imaginación más la fe es la materia con la que creamos nuestro mundo. Se nos dice que sin fe es imposible agradarle. Lea eso en el capítulo 11, el versículo 6, de la epístola a los Hebreos. Sin fe es imposible agradarle. Ahora, ¿qué es la fe? Se describe en ese mismo capítulo 11. Bueno, déjame darte otra definición. La fe es la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. Esperaba ir a Barbados. Me lo apropié subjetivamente. Físicamente, estaba en la ciudad de Nueva York, en la calle 75. Subjetivamente, estuve en Barbados. Y luego, para probar que estaba en Barbados, simplemente miré el mundo. Si pudiera ver el mundo como tendría que verlo si estuviera en Barbados, entonces me apropié subjetivamente de ese estado. Si duermo en la ciudad de Nueva York y aún sé que estoy en la ciudad de Nueva York, me quedaré allí para siempre. No habrá cambios en mi mundo. Tuve que apropiarme subjetivamente de mi esperanza objetiva. Mi esperanza objetiva era estar en Barbados. Ahora bien, cualquier cosa que uno tenga como esperanza objetiva, ahora debe apropiársela subjetivamente y dormir en esa apropiación subjetiva. Quieres ser, y tú lo nombras. Está bien, simplemente te lo apropias subjetivamente. Y ese fue el comienzo de mi transición de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Y cuando regresé a la ciudad de Nueva York, amigos míos que me conocieron en los días en que nunca toqué el alcohol ni fumé, porque nunca aprendí a fumar, lo probé, pero parece que no pude conseguirlo. Pero alcohol tengo. Otras cosas como, bueno, ustedes nómbrenlas, lo que sea. Todas estas cosas que hago, confío, no en exceso. A veces, en exceso, sí, pero sin embargo lo hice, para descubrir que no me dolía nada en cuanto a mi avance espiritual. Sin embargo, lo acusaron a él, la imaginación humana, de ser un glotón y un borracho y un amigo de los pecadores, uno que amaba la compañía de rameras y recaudadores de impuestos y todas las cosas en el mundo que la gente evita. Y aquí estaba la imaginación humana en medio de todo, tratando de mostrar a cada uno quién Él es. Que Él está realmente enterrado en el hombre, y Él resucitará un día en el hombre como el hombre en quien Él resucita. Y cuando me pasó a mí en el año 59, ¡qué sorpresa! Pero fue en 1933 cuando esto realmente comenzó a desarrollarse dentro de mí. Cuando el viejo Ab no me explicaba lo que quería decir cuando me dijo, «Estás en Barbados». Entonces
Si me dijeras ahora mismo, me gustaría tener $100,000, si ahora te lo dijera como él me lo diría, tendría que decir, tú los tienes. Y si no duermes esta noche en su posesión, no estás haciendo lo que te he dicho. Si quieres algo, simplemente duermes en ello como si lo tuvieras. El secreto de sentir como si fuera verdad, ese es el secreto. Y así, nosotros no recibimos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es la duda. El cuerpo de la duda es Satanás. Y como Blake lo expresó tan clara y bellamente, «Oh, mi Satanás, no eres más que un tonto, y no distingues la vestidura del hombre». Era la vestidura limitada por sus 5 sentidos, limitada por lo que le dictaba la razón. Por la noche, cuando me voy a dormir, la razón me dice, ahora estoy durmiendo en 1025 Carroll Drive, y la razón me está diciendo lo que tengo en el mundo. Pero supongamos que no me gusta lo que parece que tengo, y la razón me dicta. Debo atreverme a asumir que soy lo que me gustaría ser, y dormir en ese estado, en lugar del estado que dictan mi razón y mis sentidos. Si me atrevo a hacerlo, sé por la experiencia de 1933 que funciona. He enseñado esta ley a todos los que me escuchan. Muchos escucharán, sí, muchos lo han probado, pero somos criaturas de hábito, y cuando todo el día y cada momento del tiempo está dictando la razón, tendemos a volver a lo que dicta la razón y a lo que dictan los sentidos. Pero el ser que está hablando en ti es el Señor Jesucristo, y Él es tu propia maravillosa imaginación humana. Entonces, Él te está diciendo, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mansiones o mansiones significa estados de conciencia, y todos estos tienen el propósito de satisfacer las ansias de un hombre. Tenía hambre de Barbados. Era un estado para saciar esa hambre. Llegará el día en que habrá un hambre que nada de este mundo podrá saciar sino la experiencia de ser Dios. Eso es un estado de conciencia. Hay un hambre de dinero que nada puede satisfacer excepto el dinero. Hay un hambre de fama, y nada más que fama, por trivial que sea, nada la satisfará sino la fama tal como tú la entiendes. Entonces, estos son todos los estados. Entonces entras en el estado del hambre y ves el mundo desde allí y satisfaces tu hambre. Si ahora te conocen como quieres que te conozcan, entonces el hambre de conocerte está satisfecha. Si quieres ser algo, entonces ves el mundo desde ese estado, y el mundo visto, aunque subjetivo, confirma lo que en realidad estás viendo y experimentando subjetivamente. Bueno, entonces tu hambre ha sido satisfecha. Ahora, habiéndolo hecho, en mi propio caso se construyó un puente de incidentes sin mi mente razonadora consciente. Yo no escribí la carta de mi hermano. No escribí esa carta ni puse $50 en ella. No notifiqué a la compañía naviera que me emitiera un boleto. Todo eso llegó por correo. Fue influenciado a 2000 millas de distancia por mi suposición. Me atreví a apropiarme subjetivamente de mi esperanza objetiva. Entonces, toma tu esperanza objetiva, y luego aprópiate de ella subjetivamente, y duerme en ella como si fuera verdad. Si te atreves a dormir en él como si fuera realmente cierto, de una manera que no conoces, aparecerá ese puente de incidentes, y te verás obligado a caminar a través de ese puente hacia el cumplimiento de la apropiación subjetiva. Pero cuando llegas al final, ahora es el cumplimiento de la esperanza objetiva. Esto es lo que, esta noche, compartiría contigo. Lo digo por experiencia, y luego, de ahí en adelante, cuando he encontrado una crisis en mi vida, lo he aplicado. No vivo por eso cada segundo del tiempo porque estoy bastante satisfecho con la vida que vivo, y entonces no hay necesidad de un cambio constante en mi vida. Pero hay momentos en la vida de todos nosotros donde llegamos a una crisis, y entonces tienes que tomar acción
si sabes quién es Cristo, porque tened presente, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, no se anclen tan completamente a la vestidura exterior que creen que son ustedes mismos. Es solo una vestidura. Y olviden al hombre interior, el hombre imaginativo, que es el usted inmortal. Ese hombre imaginativo es Dios mismo, y llegará el día en que Él nacerá. Por todo su vasto drama, podría dividirlo en 3 patrones: inocencia, experiencia, imaginación. Y cuando llegas a esa etapa, la tercera etapa de la imaginación, estás yendo hacia el final, porque salimos de un mundo de inocencia al mundo de la experiencia y avanzamos hacia una imaginación que despierta, que es Dios mismo. Entonces se nos dice, todas las cosas son posibles para Dios. Luego se nos dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, el capítulo 19 de Mateo nos dice, para Dios todo es posible. El capítulo 9 de Marcos nos dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, aquí se equipara a Dios con el hombre que puede creer. No puedes escapar de esa ecuación. Si todas las cosas son posibles para Dios y todas las cosas son posibles para el que cree, entonces Él equipara al que cree con Dios. No sé la diferencia entre pensar desde mi deseo cumplido y pensar en Él. Siempre estoy pensando desde donde estoy y desde donde no estoy. En este momento estoy pensando en esta habitación y en mi casa, donde está mi esposa ahora. Pero esta habitación es más real ahora que donde ella está, porque estoy pensando desde aquí y estoy pensando en allá. El secreto es pensar desde. Cuando entras en un estado y piensas desde él, le das todos los tonos de la realidad, le das toda la viveza sensorial que puedes reunir, y luego, cuando abres los ojos y rompes el hechizo, piensas, ahora, ¿qué he hecho? Eso fue todo imaginación, diría el mundo. Eso es todo lo que necesitas ser, porque la imaginación es Dios. Pones en movimiento una realidad y no tenéis, ahora, que idear los medios que se emplearán para llevaros desde donde estáis físicamente a donde estáis en imaginación. Así que escucha atentamente las palabras. Y ahora voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare un lugar, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él le está hablando a esta vestimenta. Esta prenda no puede ir. Lo sientas en una silla, lo pones en una cama, lo tiras al suelo, pero él, el hombre interior, puede ser cualquier lugar de este mundo, y viendo el mundo desde donde está en la imaginación, que es la realidad, vuelve al fermento que dejó y se lo lleva. Entonces regresaré habiendo ido y preparado el lugar. Regresaré y los llevaré a mí mismo, que donde estoy, ¿dónde? En la conciencia, en mi imaginación, que es la única realidad. Allí también estaréis vosotros. Así que fui a Barbados en mi imaginación, y ese era Cristo, pero dejé la pequeña prenda que vestía en la calle 75, en la ciudad de Nueva York. Luego regresé a la mañana siguiente y lo tomé. Muy bien, pasaron 6 semanas y aparentemente no pasó nada. Pero llegó de repente, de la nada, la carta debajo de mi puerta, porque en esos días, ¿qué demonios harías levantándote temprano cuando había 17 y tantos millones de desempleados y yo era bailarín? ¿Quién quería un bailarín? Cuando no podían comer, ¿cómo iban a pagar para ir a ver a un bailarín? Si pudiera haber encontrar un trabajo en un restaurante bailando solo por la comida, lo habría tomado. Las personas que no tienen mi edad no tienen idea de la depresión de esos días. Hablamos de una recesión hoy, donde hay 6 millones de desempleados con 204 millones en nuestro país.
y había 17 y tantos millones y esa no era la cifra exacta y solo teníamos 120 millones impares. Si conoces la ciudad de Nueva York, hay un lugar llamado Gimbels y Gimbels llega hasta la Penn Station y el pasillo que va de Gimbels a Penn Station sería desde aquí hasta aquí más o menos. He visto hombres ahí al fondo durmiendo de noche, sin lugar a dónde ir, al menos lo tenían calefaccionado para ellos. Ahí es donde dormían por todos lados, y lo que podían mendigar o sacar a duras penas, eso es lo que tenían. No teníamos seguridad social en esos días, ni asistencia social, y teníamos 17 millones y medio de parados. Entonces, sé lo que es pasar por esa experiencia, y sin un centavo podría hacer un viaje a Barbados que le costó a alguien, le costó a mi familia más de $1,000. En aquellos días, $1 era en realidad $2 o $3 cuando se trataba de comprar cosas. Pero me divertí, me subí a ese barco, y estos dos ancianos, porque eso fue en 1933 y yo nací en 1905, para que sepas mi edad. Yo era el joven de los tres. Uno era nazi extremo, un tipo traumático que viajaba al sur, y uno era judío ortodoxo. ¿Y qué combinación los tres? Entonces, el judío ortodoxo, un hombrecito, vio mi traje nuevo. Había pagado $12.50 por él y me dijo, ¿cuánto pagaste por esto? Dije, $12.50. Él dijo, te robaron. Dije, ¿me robaron? Él dijo, sí, te robaron. Y déjame decirte algo, si empieza a llover, corre, o nunca saldrás de eso. Se encogerá hasta aquí sobre ti. Aquí estaba este otro tipo, ambos ancianos, el nazi, estuvo despotricando todo el día sobre cómo Alemania se apoderará de todas las Indias occidentales y finalmente se apoderará de América, y los dos estaban en ello. El hombrecito judío ortodoxo estaba leyendo su Biblia la mayor parte del tiempo en hebreo, pero me hablaba de mi traje o cosas por el estilo, y el otro compañero era todo ciencia. Por ciencia se refería a la astrología. Creía en la astrología, creía en todos estos ismos. Bueno, esos fueron mis 10 días en el mar. ¡Qué experiencia! Ya ves, todo suma, al final todo suma. Así que tuve el viaje más fabuloso hasta el final y regresé para cumplir la profecía de mi amigo. Habrás muerto. Y lo hice. Morí a un estado. El hombre inmortal no puede morir. Pero no me di cuenta de que estaba encerrado en ese estado hasta que comencé a dormir en otro estado. Y durmiendo en otro estado, ese estado se convirtió en la realidad. Y el antiguo estado que no podía comer pescado, ni aves, ni carne, ni huevos, ni nada, deleitado en comer pescado y aves y todas las cosas que el otro no podía hacer. Cada estado es correcto para sí mismo. Y así, hasta que uno salga de un estado, no intentes golpearlo en la cabeza. Él no puede oírte. Sabe que lo que está haciendo es la única verdad, la única realidad. Si de verdad cree que las almejas lo van a envenenar, ¿sabes? Lo envenenarán. Tú y yo nos sentaremos a comer el más glorioso manojo de almejas. Se sentará y comerá lo mismo del plato. Y lo envenenarán. Tuve esa experiencia cuando era vegetariano estricto. Fui a Toronto. Un amigo mío me invitó. Éramos huéspedes de la casa. No podía permitirse el salmón que preparó, un hermoso salmón. Pero yo no comía pescado, ni carne, ni aves, ni nada en esos días. Pero como invitado, fui entrenado para nunca ofender a un anfitrión. Así que me obligué a comer lo que me pusieron delante. Esa fue la primera vez que rompí mi ayuno en muchos años. ¿Lo sabías? Éramos 7 en la mesa. Mi anfitrión y mi anfitriona, mi pareja de baile, su madre y luego 2 hijos. Éramos un montón alrededor, y yo era el único con envenenamiento por tomaína. Bajé, estaba envenenado, y envenenado sin medida esa noche, y todos comieron el mismo pescado, pero estaba comiendo a contrapelo de mi propio ser. Sabía que estaba haciendo mal por mi cuenta en ese momento, mi propio código ético, y me envenenaron,
y todos sobrevivieron. Bueno, mi cuerpo también sobrevivió, pero quiero decir, estaba realmente enfermo. Entonces, la cosa más maravillosa del mundo te envenenará si piensas que está mal en lo que haces. Entonces, ¿dónde está? Todo en su propia imaginación humana maravillosa. Ese es Dios. Y comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y bajamos al mundo de la experiencia. Y solo hay dos cosas en los 66 libros de las Escrituras que desagradan a Dios. Puedes leer de principio a fin y no encontrarás más de dos que verdaderamente desagradan a Dios. Y uno es la falta de fe en el yo soy Él, y el otro está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, todos hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo sé que lo he hecho, pero todo el vasto mundo evita y se aparta de esa creencia de que yo soy Él. Entonces, la falta de fe en yo soy Él y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal son las dos cosas que desagradan a Dios como se menciona en las Escrituras. No puedo encontrar una tercera. No encuentro una tercera cosa, solo esas dos. Entonces, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Como se nos dice, a menos que creáis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Entonces, el yo soy en ti es tu propia maravillosa imaginación humana y puedes ponerlo en cualquier lugar del mundo. No necesitas estar anclado a donde tus sentidos te dicen que estás. Ahora, permítanme hablar con franqueza a una dama que está aquí. Ella quiere vender su casa. No puedes vender la casa si noche tras noche duermes en esa casa. Tienes que dormir en otro lugar, mentalmente, no me refiero físicamente. Físicamente dormí en un sótano en la calle 75 en la ciudad de Nueva York, pero en mi imaginación dormí en la casa de mi madre en Barbados, y dentro de 6 semanas estaba en la casa de mi madre en Barbados, y luego no tenía ni un centavo para tal aventura, que costó mucho más de $1,000. Todo estuvo disponible como un regalo, no fue un préstamo, fue un regalo. Si quieres vender esa casa en serio, tienes que dejarla volar en tu imaginación y dormir como dormiría y donde dormiría si la hubiera vendido. Y luego, noche tras noche, dormir en ese estado. ¿Dónde dormirías si lo hubieras vendido? A menos que quieras volver a alquilar una habitación en tu casa, que no es lo que quieres hacer. Por eso les digo a todos, si saben quién es Jesucristo, entonces son libres. Llegará el día en que sabréis que Él es realmente el Padre. Y ese día es el más emocionante que se puedan imaginar, cuando David, en espíritu, te llama Padre. Ahora, entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Capítulo 3. La unidad del Espíritu. Hemos pavimentado el camino para entender mejor lo que queremos decir cuando decimos unidad del Espíritu.
En la primera concepción del espíritu como el origen subyacente de todas las cosas, vemos una sustancia universal que, en esta etapa, no está diferenciada en formas específicas. Esta no es una cuestión de algún tiempo pasado, sino que subsiste en cada momento de todos los tiempos en la naturaleza más interior de todo ser. Y cuando vemos esto, vemos que la división entre una forma específica y otra tiene una profunda unidad esencial que actúa como apoyo de todas las formas distintas de individualidad. Al ir penetrando nuestro patrón de pensamiento en la naturaleza de esta sustancia espiritual que todo lo produce, vemos que no se puede limitar a una porción única de espacio, sino que debe ser tan ilimitada como el espacio en sí, y que la idea de una porción de espacio donde no esté es inconcebible. Es una de esas percepciones intuitivas de las que la mente humana no puede evadirse, que este espíritu primordial que todo lo genera debe ser inconmensurable y por lo tanto jamás podemos pensar sobre él si no es en términos universales o infinitos. Es una verdad matemática que el infinito debe ser una unidad. No se pueden tener dos infinitos, porque entonces ninguno sería infinito, cada uno estaría limitado por el otro. El infinito es unidad matemáticamente esencial. Este es un punto que no puede enfocarse demasiado, porque le siguen las consecuencias más importantes. La unidad, como tal, no puede multiplicarse ni dividirse, dado que ambas operaciones destruyen la unidad. Al multiplicar producimos una pluralidad de unidades en la misma escala que el original, y al dividir producimos una pluralidad de unidades a menor escala, y una pluralidad de unidades no es unidad sino multiplicidad. Por lo tanto, si penetráramos por debajo de la naturaleza externa del individuo hacia aquel principio interno de su ser desde el que su individualidad se levanta, solamente lo podemos hacer al pasar de la concepción de la existencia individual hacia aquella de la unidad del ser universal. Esto podría parecer como una mera abstracción filosófica, pero el alumno que producirá resultados prácticos debe comprender que estas abstracciones son los fundamentos del trabajo que realizará. El hecho más grande que debe reconocerse sobre la unidad es que, dada que es una unidad sencilla, donde quiera que esté, debe estar en su totalidad. En el momento en que permitimos a nuestra mente divagar hacia la idea de la extensión en el espacio y decimos que una parte de la unidad está aquí y otra por allá, hemos descendido a la idea de que la unidad está fraccionada y en ese caso estamos lidiando con lo relativo, o la relación que existe entre dos o más entidades que están limitadas entre sí, y hemos pasado de la región de la unidad sencilla que es el absoluto. Es, por lo tanto, una necesidad matemática que, dado que el principio de vida es infinito, éste sea una sola unidad y consecuentemente sea omnipresente. Dado que es infinito o ilimitado, está en todos lados. Por lo tanto, todo el espíritu está presente en todo momento, en todos lados. Este es el hecho fundamental de todo ser, y es por esta razón que he preparado el camino al esclarecer la relación entre espíritu y materia como la relación entre idea y forma. De un lado el absoluto y por otro el relativo, que depende de los elementos de tiempo y espacio que están ausentes de lo absoluto. Este gran hecho es que el espíritu subsiste continuamente en el absoluto, ya sea o no de forma corpórea, y desde él fluyen todos los fenómenos del ser, ya sea en el plano mental o en el físico. El conocimiento de este hecho con respecto al espíritu es la base de toda operación espiritual consciente y por lo tanto, en proporción a nuestro creciente reconocimiento de él, aumentará nuestro poder de producir resultados externos visibles mediante la acción de nuestro pensamiento. El todo es más grande que las partes y por lo tanto
Si a través de nuestro reconocimiento de esta unidad podemos concentrar todo el espíritu en cualquier punto dado, en cualquier momento dado, incluiremos cualquier individualización de este que deseemos. El todo es más grande que su parte, y por lo tanto, si, mediante nuestro reconocimiento de esta unidad, podemos concentrar todo el espíritu en un punto dado en cualquier momento, de este modo podemos incluir cualquier individualización de él con la que deseemos ocuparnos. La importancia práctica de esta conclusión es demasiado obvia para que sea necesario ampliarla. El espíritu puro es el principio de vida considerado aparte de la matriz en la cual asume relación al tiempo y al espacio de forma particular. En este aspecto es pura inteligencia indiferenciada, sin forma, hacia la individualización. Como inteligencia pura es susceptibilidad y responsividad puras. Al estar desproveída de las relaciones temporales y espaciales, está desprovisto de personalidad individual. Por lo tanto, es así que, gracias a este aspecto de elemento simplemente impersonal sobre el cual, por razón de su inherente inteligencia y susceptibilidad, que podemos impresionar cualquier reconocimiento de la personalidad que queramos. Estos son los grandes hechos con los cuales trabaja el científico mental, y el alumno hará bien en reflexionar ampliamente sobre ellos y en la responsabilidad que esto conlleva.